Hola, soy la docente Ischel Anaí Pérez López. Laboro en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. Imparto la materia de Introducción a la Bioquímica del componente de experimentales. Les voy a hablar de la unidad 1, composición química inorgánica de los seres vivos, tocando especialmente el tema de estructura del agua. Ok, voy a comenzar aclarando el concepto de bioquímica. La bioquímica es la disciplina encargada de estudiar la estructura y composición de los constituyentes químicos específicos de los seres vivos y su metabolismo. Las biomoléculas que componen a los seres vivos se clasifican por su composición en inorgánicas y orgánicas. La diferencia radica en que los componentes inorgánicos no están formados por cadenas de carbonos. Los componentes inorgánicos son pequeñas moléculas comunes a los seres vivos. Estas son básicamente el agua y las sales minerales. Para comenzar el tema de la estructura del agua, les mencionaré algunas generalidades sobre esta. En 1781, Henry Cavendish descubre que el agua es una sustancia compuesta y no un elemento. Pero, ¿a qué se refiere con sustancia compuesta? Bueno, la sustancia compuesta es aquella que está formada por la combinación de dos o más elementos de la tabla periódica. Laurent de Lavoisier dio a conocer que el agua está formada por oxígeno e hidrógeno. Y en 1804, Gay-Lussac y Bucquet demostraron que existe por cada oxígeno dos volúmenes de hidrógeno. Como se mencionó anteriormente, el agua es un compuesto químico formado por la unión de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Está famosamente representada con la fórmula conocida como H2O. Es una molécula dipolar ya que posee una región electronegativa, o sea, hablando de los oxígenos, y otra electropositiva, hablando de los hidrógenos, que se encuentran unidas por enlaces covalentes. Cada molécula de H2O puede formar hasta 4 enlaces covalentes. Esto hace posible cómo conocer el agua en su estado líquido, tal y como lo conocemos a una temperatura entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Cada una de las moléculas forma puentes de hidrógeno con un átomo de oxígeno de otra molécula próxima. Los átomos de hidrógeno están dispuestos en un ángulo de 105 grados respecto al átomo de oxígeno. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Muchas propiedades físicas del agua están relacionadas con su polaridad y con los enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. En el interior de la molécula, las uniones entre los átomos que la constituyen son de tipo covalente y por lo tanto difíciles de separar unos de otros. Sin embargo, entre dos o más moléculas de agua también pueden producirse ciertas interacciones. Estas fuerzas se clasifican de dos tipos básicos: las fuerzas de Van der Waals, que a continuación se explicará. De igual manera, se explicará la de los enlaces por puente de hidrógeno. Vamos a comenzar por la fuerza de Van der Waals. Estas son relativamente débiles comparadas con los enlaces químicos normales. Hablando de las fuerzas de Keeson, cuando dos moléculas polares se aproximan, se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el negativo de otras. Las fuerzas de Debye tienen lugar entre una molécula polar y una molécula apolar. Gracias a esta interacción, gases apolares como el O2, el N2 o el CO2 se pueden disolver en el agua. Y las fuerzas de London. La formación de un dipolo instantáneo en una molécula origina la formación de un dipolo inducido en una molécula vecina, de manera que se origina una fuerza débil de atracción, casi nula. El enlace por puente de hidrógeno es una fuerza de Van der Waals, fija, muy fuerte, pero más débil que el enlace covalente o el enlace iónico. Cuando las moléculas de agua están cerca unas de otras, las zonas de distinta carga se atraen entre sí. Estas fuerzas de atracción se conocen como puentes de hidrógeno. Estas son las responsables de las características tan especiales que tiene el agua y que han hecho posible la vida en la Tierra. Vamos a ver las funciones del agua. Voy a comenzar con las características fundamentales del agua. Por su elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas,
debido a los puentes de hidrógeno, lo que explica que sea un líquido incomprensible, que tenga una alta tensión superficial y que se produzca el fenómeno de capilaridad. El fenómeno de capilaridad es la capacidad de ascender por las paredes de un capilar. Por su elevado calor específico, conociéndola así, esta es también una propiedad que está en relación con los puentes de hidrógeno, que se forman entre las moléculas de agua. El agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper los puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. Por ejemplo, esto permite que el citoplasma acuoso sirva de protección ante los cambios de temperatura. Elevado calor de vaporización es otra característica. Es necesario romper todos los enlaces de hidrógeno para pasar de líquido a gas. También los puentes de hidrógeno son los responsables de esta propiedad. Para evaporar el agua, primero hay que romper los puentes y posteriormente dotar a las moléculas de agua de la superficie energía cinética para pasar de la fase líquida a gas. Y por su última característica es mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Al flotar el hielo en el agua, se forma una capa superficial termoaislante que permite la vida bajo de ella. ¿Qué función tiene el agua en los seres vivos? Tiene la función de ser disolvente de sustancias, funciones bioquímicas, función de transporte, función estructural, función amortiguadora mecánica y función termorreguladora. Continuando con las funciones del agua, ahora me enfocaré en explicar las funciones del agua. Esta puede usarse como una función disolvente de sustancias en una solvatación, por ejemplo, ya que el agua es el líquido que más sustancias disuelve. Por eso también se le conoce al agua como un disolvente universal. Para una función bioquímica, el agua es el medio en el que se transcurren las reacciones metabólicas. Puede intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo, aportando iones hidronio o hidroxilo al medio. Como función de transporte, el agua es el medio por el que se comunican las células de nuestros órganos. Por esta función se incorporan los nutrientes y se eliminan los productos de desecho a través de las membranas celulares. O se distribuyen en el organismo por medio de la sangre, la linfa o la savia también. Como función estructural, como escala celular y orgánica, el agua llena y da consistencia a las células y a muchos tejidos y órganos, o incluso al cuerpo entero de muchos animales y plantas, sobre todo los acuáticos. Como función amortiguadora mecánica, como en el caso del líquido sinovial, que disminuye el roce entre los huesos, o el cefalorraquídeo, que amortigua los posibles golpes del cráneo en el encéfalo. Como función termorreguladora, los líquidos internos como la sangre de los vertebrados tienden a mantener constante el equilibrio de temperaturas en el interior del cuerpo, calentando las partes más frías, como la piel, y enfriando aquellas más calientes. ¿Cuáles son las más calientes? El hígado o músculos. También el sudor nos ayuda a refrigerarnos en verano o cuando hacemos ejercicio, al evaporarse refrigerando la superficie corporal. Ya hablé sobre las funciones del agua en general en los seres vivos y ahora la vamos a conocer en el cuerpo, cómo actúa en el cerebro, en el agua y cómo se fusiona con la sangre, el agua y la piel, las células, el agua y los huesos, tu corazón y los riñones. Hablando en la parte del cerebro, está formado en un 85% de agua. Cuando uno no está suficientemente hidratado, el cerebro es el primero en empezar a sentir los efectos. ¿Cuáles efectos? Dolor de cabeza, baja concentración, reducción de memoria a corto plazo. Imagínense, incluso la habilidad para solucionar problemas aritméticos y la velocidad de tus habilidades psicomotoras se pueden ver reducidas. Varios estudios han demostrado cómo las capacidades de concentración de una persona pueden disminuir solo con 1 o 2% de deshidratación. ¿Cómo funciona en el agua y la sangre? La sangre se compone de un 95% de agua. Esta lleva los nutrientes esenciales a la célula del cuerpo.
y elimina los desechos de las mismas. Si está uno deshidratado, el mecanismo del cuerpo que regula la tensión arterial no funcionará debidamente, lo que puede causar un incremento de la tensión arterial. Ahora la importancia en el agua y la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Se compone de un 70% de agua. Parte del agua que nuestro cuerpo pierde diariamente lo hace mediante evaporación a través de la piel. En el ambiente en que vivimos, con un clima controlado por calefacciones y aires acondicionados, con una humedad baja, jabones y productos químicos de limpieza, es muy fácil que se dañe la capa exterior de la piel y así reduzca su habilidad para retener humedad. Si no se bebe lo suficiente de agua para compensar la pérdida de agua, notarás la piel seca. Utilizar productos humectantes te ayudarán a tratar estos síntomas, pero no obstante, la mejor solución es seguir hidratándose y beber, por ende, agua. El agua y los huesos. Los huesos se componen aproximadamente de un 22% de agua. Además, el agua es el agente que asegura un movimiento más suave de nuestras articulaciones. El tejido cartilaginoso que se encuentra en el extremo de los huesos retiene el agua para lubricar las articulaciones y suavizar los movimientos. Si estas superficies están muy bien hidratadas, friccionan suavemente entre sí. Si de lo contrario están deshidratadas, el daño por fricción incrementa, causando un deterioro de las articulaciones, lo que produce un dolor muy feo, conocido como artritis. El agua en el corazón, hablemos de esto, consiste en un 77% de agua. Estudios clínicos han demostrado que una hidratación adecuada puede mejorar el modo de trabajar del corazón y así reducir el riesgo a sufrir disfunciones. Para terminar, hablaré sobre cómo funcionan los riñones. Los riñones se componen de hasta un 80% de agua. Su función consiste en eliminar del cuerpo los productos de desecho disueltos en agua. Si el cuerpo no dispone de suficiente agua, los productos de desecho no se eliminan de forma efectiva, pudiéndose dañar los riñones. La Fundación Nacional de Investigación del Riñón afirma que beber 2 litros de agua al día pueden reducir el riesgo de piedras de riñón. En conclusión, es súper importante saber las funciones que tiene el agua en el cuerpo, por cuánto estamos constituidos, cómo nos beneficia y sobre todo también aprender un poco de esta, para así tomar conciencia de la importancia que tiene el agua, no solo en nuestro cuerpo, sino también en los seres vivos, en el planeta y en general.